Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Bien, vamos a empezar entonces nuestra materia comunicando la palabra de Dios efectivamente. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de esta materia? Es que nosotros básicamente podamos caminar, hay dos propósitos básicos con respecto a esta materia. Por un lado, es que nosotros podamos entender las dificultades de la comunicación contemporánea. ¿Qué significa comunicarnos? ¿Comunicarnos es solamente decir lo que estamos pensando? ¿O comunicarnos involucra una red compleja de interacciones que permitirán, facilitarán o empeorarán nuestra comunicación? La idea es que nosotros descubramos cuáles son las características básicas de la comunicación, que podamos entenderlas de tal manera que al momento en que nosotros tengamos que enseñar una clase, compartir con una persona, que tengamos la posibilidad de compartir la palabra en cualquier lugar, nosotros estemos apercibidos de lo que significa comunicarse y comunicarse en nuestro tiempo. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, entonces, habiendo entendido la complejidad de la comunicación, que nosotros podamos aplicar un tiempo para entender lo que significa comunicar la palabra del Señor, que involucra dar a conocer un mensaje que no solamente lleva consigo una idea, no solamente lleva consigo un mandamiento, sino que involucra un cambio de vida. Estamos manejando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo poder llevarla de la mejor manera posible? Entonces, entendiendo la complejidad del mundo de la comunicación y entendiendo las maneras en que podemos ser más eficaces comunicando la palabra de Dios, podamos ser realmente agentes de transformación al momento en que nosotros estemos hablando del Señor. Esa es básicamente la intención y el objetivo de nuestra materia. Así que vamos a empezar con una breve introducción, la importancia y la complejidad de la comunicación. Comunicarse en nuestros tiempos no es una tarea fácil. Si nosotros queremos comunicarnos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran competencia a nuestro alrededor. Si nosotros hablamos de una conversación entre personas, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de mecanismos y de elementos de comunicación que están permanentemente llamando nuestra atención. La radio, la televisión, las películas, los celulares, el internet, los libros, los materiales que manejamos, los periódicos, la publicidad, el cable, y no solamente eso, sino también la comunicación de la palabra. Todos estos elementos están luchando por ganar nuestra atención. Y de una manera u otra nosotros estamos permanentemente influenciados por ellos a lo largo de todo el día. Entonces, comunicarse en nuestro tiempo es una tarea compleja, porque no solamente se trata de ganar la atención de una persona, sino de saber que hay una saturación de comunicación. Ese es el tiempo en que nosotros vivimos. Alguien le llamaba el Niágara de la comunicación, como una gran catarata de información que está sobre nosotros de manera permanente todo el día. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos para entender este proceso. Por ejemplo, la televisión presenta 3.600 imágenes por minuto por canal. Cada emisora de radio en promedio genera alrededor de 100 palabras por minuto. Un diario, un periódico puede contener unas 100.000 palabras y varios cientos de imágenes. Las revistas y los libros agregan un flujo de escala similar. Además, cada persona está expuesta
a unos 1.600 avisos publicitarios por día. Cada persona recibe varios miles de palabras adicionales a través de comunicaciones telefónicas, chat, internet y el email. En estas condiciones, ¿no se ahogará el individuo en medio de un mar de información, mensajes, imágenes y voces que lo envuelven por entero y lo aplastan? Nosotros quisiéramos pasar un tiempo reflexionando sobre lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, pero no se nos da esa oportunidad. Inmediatamente suena el teléfono, inmediatamente recibimos un texto, inmediatamente tenemos una imagen seductora delante de nuestros ojos. Hay algo que continuamente nos está llamando la atención y que involucra un elemento de comunicación. La idea es que la comunicación hace que no pueda pasar desapercibido eso que nos está llamando. O sea, un anuncio publicitario allí no solamente tiene la función de mostrarnos algo, sino de llamar nuestra atención, de desviar mi atención de lo que yo estaba pensando para ubicarme en esa imagen y en lo que está vendiendo. Lo mismo sucede con los diarios, lo mismo sucede con la radio, con todos los mecanismos que nosotros continuamente estamos usando. Y tenemos que hacer una gran diferenciación, y esta diferenciación es importante a cómo se vivía hace unos siglos atrás. Por ejemplo, antes de la máquina de impresión, que fue creada por Gutenberg, la propiedad de manuscritos, o sea, de los elementos de comunicación, que era básicamente los libros, era el privilegio de los ricos o de grandes instituciones. Solo las más grandes bibliotecas tenían como máximo unos 600 libros, y el número total de libros en Europa hacia 1450 estaba por debajo de los 100.000 volúmenes. Para el 1500, cuando la máquina de impresión ya llevaba unos 45 años, el total de libros era de alrededor de 9 millones de volúmenes. O sea, nosotros estamos hablando en este momento que hace unos siglos la intención de comunicación era muy pequeña. La comunicación era básicamente persona a persona, persona a persona. Luego, con el aditamento de los libros, ¿no es cierto? Los libros eran básicamente materiales de uso solo de los grandes privilegiados. Nadie tenía acceso a estos libros. Sin embargo, con las máquinas de impresión esto se fue acrecentando, pero no al nivel que nosotros lo usamos ahora. Se estima, por ejemplo, y esta es una estadística que no ha cambiado mucho, que a comienzos de la presente década, en los 90, cuando este autor escribe, se publicaban anualmente en el mundo cerca de 900.000 títulos de libros, un 80% más que 20 años antes. Además, circulaban 9.000 periódicos diarios con una circulación mundial de 590 millones de ejemplares, lo cual representa una proporción de más de 100 diarios por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en los países industrializados circulan 10 veces más diarios por habitantes que en los países en desarrollo. O sea, tenemos a nuestro alrededor una gran masa de información que está tratando de ganar nuestra atención. Ahora, esto es solamente con los métodos tradicionales. Si nosotros analizamos otros métodos de información como los que nosotros más comúnmente usamos ahora, por ejemplo, nosotros podemos advertir que el número estimado de páginas web es de 14.02 billones al 25 de abril del 2011. O sea, ayer se calculaba que existen 14.02 billones de páginas web. O sea, a las cuales nosotros tenemos teóricamente acceso, ¿verdad? Tenemos teóricamente acceso. En el año 2010, el número de emails enviados por día era de 294 billones, 2.8 millones por día y 90 trillones de emails por año. Cerca del 90% de esos emails son correo basura. O sea que en realidad nosotros vivimos saturados de información que está buscando llamar nuestra atención.
nosotros podemos tirarla al buzón de los no deseados, pero lo importante es saber que nos está llamando la atención. Existen unas 1.9 billones de cuentas de email. Y nosotros sabemos cómo en la actualidad, cuántos emails nosotros estamos recibiendo diariamente y cómo nos estamos manejando con esa información. Ahora, esto es lo que nosotros conocemos básicamente a nivel oficial. Sin embargo, algo que se está generando y se está generando también en el mundo laboral, en las empresas y aún de preocupación personal, aún dentro de las iglesias, es el manejo de otro tipo de información que es absolutamente nueva, que tiene que ver con el Facebook y con el Twitter. ¿En qué medida nosotros estamos continuamente llamados a acceder a la información, a los comentarios, a las pequeñas frases que hablan de diferentes tópicos, llamando nuestra atención permanentemente durante todo el día? ¿Qué es lo que está haciendo mi vecino, mi amigo, mi compañero? ¿Dónde está él? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Todo esto está saturándonos permanentemente en nuestra vida, llamando nuestra atención, involucrándonos a mantenernos en una permanente comunicación con los demás. Esto no sucedía hace un tiempo atrás. Por ejemplo, en 1930, una llamada de 3 minutos entre Nueva York y Londres costaba $300. En 1930. En el año 2010, una llamada de 3 minutos entre Nueva York y Londres es casi gratuita. O sea, es mínima, o sea, casi nadie está pensando, voy a llamar, nadie está preguntándose el costo como lo hacíamos hace unos años atrás, tengo que llamar al extranjero. Y yo decía, wow, ¿cuánto costará? Hablemos poquito porque no sabemos cuánto nos va a costar. Esto ha cambiado profundamente. En otros aspectos, por ejemplo, hablando de los medios de comunicación tradicionales que llaman nuestra atención, la programación en América Latina en cuanto a la televisión y la radio, existen aproximadamente unos 10.000 medios masivos de comunicación en América Latina. Solo en radio existen más de 6.000 radioemisoras que difunden 30 millones de horas de programación al año y son escuchadas por más de 150 millones de radioreceptores. Los más de 1.000 canales de televisión presentan anualmente cerca de 7 millones de horas de telenovelas y series enlatadas. Anualmente cada sudamericano ve en promedio 1.500 horas de televisión. Básicamente telenovela y teleseries. ¿Con qué mensaje? ¿Qué es lo que trae consigo? Son preguntas que nos estamos haciendo simplemente para mostrar el drama de la comunicación contemporánea, hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. No solamente esto, sino que nosotros estamos viviendo juntamente con una profunda influencia de comunicación. También nosotros tenemos que hablar de la variedad y la multidimensionalidad de la comunicación que viene desde diferentes lugares. Este autor dice, por ejemplo, las contribuciones a la literatura antiguamente llamada universal, que era la literatura básicamente occidental, a la música popular y al arte mundial provienen ahora también de Bombay, de África del Sur, de Jamaica, Colombia o los países árabes. No solo la televisión norteamericana tiene una audiencia internacional, sino también los grupos de rock británicos, los dibujos animados japoneses, las telenovelas brasileñas, las películas de Kung Fu de Hong Kong o el cine hindú. La literatura de América Latina ha experimentado un prolongado boom en muchos países desarrollados, igual como el arte autóctono de México atrajo a grandes públicos a los museos de los Estados Unidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la influencia ya no solamente llega de un solo lugar, sino que llega de diferentes lugares, trayendo consigo no solamente un mensaje, sino también su propia cultura, su manera de pensar, su espiritualidad, su religiosidad y todo lo que esto significa. Entonces vivimos a través de una influencia masiva de comunicación, pero también esa influencia masiva de comunicación viene desde diferentes
desde diferentes lugares. Y esto es evidente no solamente por esto, sino por la forma en que nos ha influenciado durante tanto tiempo. Por ejemplo, esto me parece sumamente interesante. El suceso meteórico del Internet. ¿Cuántos años desde que fueron lanzados requirieron estas invenciones para ser utilizadas por más de 50 millones de personas? La electricidad, para que se vuelva popular en más de 50 millones de personas, tomó 46 años, el teléfono 35 años, el automóvil 55 años, la radio 22 años, la televisión 26 años, el horno microondas 30 años, la computadora personal 16 años, el celular 13 años y el Internet en solo 4 años alcanzó un número de usuarios de más de 50 millones. Esto habla entonces de que nosotros vivimos en una profunda era en donde la información, la comunicación y la transmisión de mensajes es algo a lo que nosotros nos estamos acostumbrando de manera permanente. Pero al mismo tiempo, la preocupación de los estudiosos es cuánto de esa información somos capaces de almacenar, cuánta de esa comunicación somos capaces de digerir y en qué medida nosotros, golosos de información, somos capaces de querer una mordida de aquí, un pedacito de allá, lo que venga de aquí, lo que venga de allá, pero sin digerir nada de aquello que estoy recibiendo. Y como lo hemos mencionado, juntamente con eso empieza entonces también un gran stock de actividades y de cosas que vienen de fuera y que tienen que ver con tantas filosofías que nos son tan extrañas. Miren lo que dice este autor. Y a disposición de este nutrido, variado y respetable público hay un stock, una variedad de productos dignos de un hiperjumbo. Centros de aromaterapia, de masaje terapia, incontables versiones, masaje japonés, chino, coreano, hindú, holístico, reiki, etcétera. De meditación profunda, de relajación, de hidroterapia, de acupuntura, de gimnasia rítmica y hasta para ayudarnos a descubrir por medio de la hipnosis nuestras encarnaciones anteriores. Y no olvidemos los tradicionales centros budistas, taoístas o confucionistas, amén de los institutos de yoga, los tai chi, los cursos de tarot y los de astrología. Deberíamos también incluir en la lista los gimnasios donde nadie reconoce acudir por una vulgar cuestión de apariencia física. La razón es botar las tensiones, ¿no? Entonces nosotros no solamente nos comunicamos a través de la información, sino también a través de lo que significa sentirme bien, de aquello que significa ir recibiendo filosofías que vienen de otros lugares, y esto tiene que ver también con el mundo de la información a la cual tenemos acceso con el solo teclear nuestra computadora. Entonces, debido a este vastísimo desarrollo en que vivimos, en tiempos de comunicación desmedida e incontrolable, somos capaces de manejar gran cantidad de información que es muy difícil de procesar, lo que produce poco manejo de verdadero contenido. Dominamos encuestas, cientos de canales de televisión del mundo entero llenan nuestras mentes con entretenimiento, noticias, ciencia, tecnología, música y mucho más. Esto sin mencionar a la radio, la prensa escrita, los libros, y a esto añadamos el fenómeno de la Internet y su incalculable capacidad de llevarnos por el universo informativo. O sea, yo quiero saber mucho, pero conocer muy poco. Yo tengo un gran conocimiento horizontal, pero no tengo ninguna capacidad de profundidad porque no puedo procesar todo aquello que yo estoy recibiendo. Cuando veamos en algunas clases más adelante, vamos a descubrir, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el Internet como medio informativo. Por ejemplo, quiero hablar de el sacrificio de Isaac por Abraham. Por ejemplo, yo lo pongo en Google. Quiero saber algo más de esto. El sacrificio de Isaac por Abraham. Ping, entrar. Me salen 1.402.323 páginas. ¿Dónde empiezo? ¿Por la primera? ¿La primera es la mejor?
la segunda, la tercera, ¿en qué momento yo voy a encontrar la información que necesito? Y si esa es la información que necesito, me voy a pasar la vida entera revisando 1.400.000 páginas solamente para un tema que se me ha ocurrido. ¿Qué hago entonces? Tomo dos. Entonces, a pesar de que tengo una gran cantidad de información, ¿cuánto es lo que yo puedo procesar? ¿Cuánto es lo que yo puedo digerir? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Dominamos muchos materiales, pero todo a nivel superficial. Todo es difícil de poder procesar. Tenemos toda una gama incalculable de material informativo del que nos servimos casi inconscientemente. El problema está en el famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Mientras más pareciera que conocemos, menos dominio tenemos de lo que decimos conocer. Todo es superficial, inmediato, simplemente pedazos de conocimiento que no sirven para ponerlos en práctica. O sea, nosotros podemos saber de muchas cosas, pero si eso quisiera aplicarlo, no tendría el conocimiento suficiente para poder llevarlo a la práctica. Puedo hablar de muchos temas, conozco de muchas cosas, pero en realidad es poco lo que realmente me sirve en la vida. Ahora, esto no solamente sucede a través de los medios masivos de comunicación, esto también funciona al nivel de la comunicación personal. Eso mismo está sucediendo en este momento. Por ejemplo, nuestra capacidad de comunicarnos. Cuando conversamos o escuchamos, usamos, por ejemplo, 250 palabras por minuto en una conversación ordinaria. 125 palabras por minuto cuando alguien está dando un discurso o está desarrollando un tema. 500 palabras por minuto es el promedio que el oyente escucha cuando se escucha a sí mismo y a los demás. ¿Por qué? Porque ustedes me están escuchando, pero también se están escuchando. Ustedes están, aunque no lo están diciendo con palabras, ustedes están reaccionando a lo que yo estoy diciendo, o quizás se les ocurrió, no apagué la plancha cuando me fui de la casa, o no la apagué. ¿Me están escuchando a mí? Pero también se están escuchando a ustedes. Están teniendo un recuerdo, algo que pasó en el día, algo que tienen que resolver en el trabajo. Ustedes están hablando consigo mismo mientras me están escuchando a mí. Entonces, eso es importante reconocerlo. Sin embargo, 250, 300 palabras por minuto son las que una persona puede leer en promedio. Ahora, esto es lo que somos capaces de recibir. ¿Cuánto es lo que somos capaces de digerir? En promedio, cotidianamente, las personas reciben solo un 25% de lo que se les habla y solo son capaces de recordar un 10%. Eso es sumamente interesante porque nos habla entonces, hermanos, de que muchas veces en un sermón de 45 minutos, una persona se va a llevar solamente una frase. Todo un esfuerzo para presentar un contenido, pero tú tienes que ser consciente que en su gran mayoría, el 90% de las personas se va a llevar una frase o aún se va a ir sin nada. Por lo que esté pasando por su mente, por su corazón, su cuerpo, lo que esté pensando, los diferentes momentos que esté pasando. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos este proceso y entendamos las cosas con las que nosotros estamos compitiendo. El lenguaje y la comunicación no es completamente objetiva. Por ejemplo, yo puedo estar hablando con ustedes, pero mi tono, mis palabras, su estado de ánimo, afecta lo que yo estoy diciendo y afecta la manera en que ustedes lo entienden. Por ejemplo, tan importante como esto es saber que no solo comunicamos palabras, sino también gestos, sentimientos, el sonido y las imágenes del ambiente que nos rodea, y que toda persona dotada de una cultura, prejuicios y pensamientos propios tiene que trabajar también con ellos para poder entender.
Las investigaciones señalan que el 80% o el 90% de la información es comunicada por factores no necesariamente informativos. O sea, yo estoy tratando de decirles algo y ustedes están luchando para comprenderlo dentro de su propio paquete de conocimiento que ustedes tienen. Es como que yo les estoy entregando libros y ustedes en el momento en que me los están recibiendo, yo les estoy diciendo, este libro trata del diluvio, este libro trata de Jesucristo, este libro trata, en ese mismo momento ustedes están tratando en su biblioteca de acomodarlos ordenadamente. A ver, Evangelio, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. O sea, ustedes están luchando, tratando de comunicarse también. Y mi actitud comunicacional también les afecta. Ah, no, él me está gritando. Él está enojado. A mí no me gusta cómo habla porque él habla como que está enojado. ¿No? O sea, ese sentimiento también afecta la comunicación. Por ejemplo, si este muchacho, ustedes le ven el rostro y él dice, estoy muy feliz y relajado. Ustedes dicen, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque su rostro y sus palabras no van de la mano. Ahora, muchas veces la disonancia entre los factores no necesariamente informativos y la información afectan la forma en que entendemos lo que se está diciendo. Pero también muchas veces podemos decir las mismas palabras, pero tú las entiendes de manera distinta como yo las estoy exponiendo. Por ejemplo, miren estas dos señoritas. Vacaciones. Digo, vámonos de vacaciones. ¿Cómo la va a entender esta primera señorita? Para ella es aventura, irse a caminar por los cerros, ¿no es cierto? Allí a sufrir en una carpa, ¿no? A tomar agua y comer galletas de soda, ¿no es cierto? Por 15 días, perdido en algún lugar, ¿no es cierto? Donde solo hay arañas y escorpiones. Esa es su idea de vacaciones. Sin embargo, para esta otra señorita, la idea de vacaciones es pasar el mismo periodo de tiempo, pero sentada en una hamaca, ¿no es cierto?, en un all inclusive, donde todos se lo traigan a la mano y donde no tenga que mover un dedo. La misma palabra, vámonos de vacaciones, pero las connotaciones de interpretación son totalmente distintas. O sea, el material no informativo afecta los gestos, la cultura, ¿no es cierto?, la relación, pero también la interpretación del material informativo. Las palabras no significan lo mismo para todas las personas. Y no solamente eso, sino que también está nuestra diversidad como personas. Cada uno de nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros partimos de contextos distintos, de apreciaciones distintas de la vida, de momentos distintos en los que estamos recibiendo la información. Momentos que hacen que esa información sea relevante o irrelevante, importante o innecesaria, que tenga que ver con el momento en que estoy viviendo o la situación circunstancial a la que yo me estoy enfrentando. Hoy día no me siento bien, hoy día amanecí con dolor de cabeza. Y por lo tanto, toda esa información importante se convierte en irrelevante porque mi dolor de cabeza es más importante en ese momento de que captar aquello que tú me estás diciendo. No solamente habla de la diversidad como personas, sino también de la diversidad de razas. Y las razas involucran culturas y expresiones y momentos, ¿no es cierto? Es muy diferente el carácter de un caribeño acostumbrado al sol que el carácter de un hombre nórdico, ¿no es cierto?, allá en Noruega, ¿no? Es diferente una persona que vive 7 meses o 10 meses de sol a alguien que vive 10 meses de nieve, ¿no? O sea, la apreciación de la vida y la realidad de las cosas hace que sean caracteres completamente distintos. Y son cosas que nosotros debemos considerar al momento de comunicarnos. La comunicación es necesaria. ¿Por qué? Justamente por nuestra diversidad, como consecuencia de nuestra diversidad como seres humanos. Si todos sintiéramos, conociéramos y entendiéramos las mismas cosas, no necesitaríamos hablar al respecto. Nosotros nos comunicamos para expresar nuestras ideas, para crear unanimidad,
para crear acuerdo y acción allí donde hay diferencias de percepción y comportamiento. Debemos recordar que al final la comunicación se da cuando la otra persona ha recibido correctamente lo que nosotros le hemos comunicado. De allí que no basta con la satisfacción de la persona que comunica, sino con la verificación positiva de la persona que recibe. Nosotros nos comunicamos porque somos diferentes. Nosotros nos comunicamos porque no entendemos de la misma manera. Nosotros nos comunicamos porque tenemos algo que decir que tú no tienes. Yo tengo algo que tú no sabes, tengo que decírtelo, quiero comunicártelo. Y quiero comunicártelo sabiendo que será un ejercicio que no será fácil, porque tú tendrás tus propias percepciones y tendremos que ponernos de acuerdo. Eso es lo importante. Por eso es que, a modo de introducción, porque esto lo veremos más adelante de una manera más profunda, veamos algunos errores y aciertos en la comunicación. Hay mucha gente que piensa que comunicarse es tarea de uno solo y a veces piensan que, por ejemplo, solo basta con que las palabras sean entendibles para que haya buena comunicación. O sea, si yo digo, me paro, me acomodo y digo, la pared es roja y la pronuncio correctamente, utilizo bien los verbos, y lo digo con entonación de tal manera que tú me escuches, yo ya logré la comunicación. Y eso no es verdad, porque las palabras son condicionadas por diferentes factores que afectan el entendimiento de las palabras. Ya hemos hablado de los gestos, ya hemos hablado de qué pasa si es que tú estás pensando en cualquier otra cosa y solo llegaste a escuchar roja. O sea, ¿qué pasa si es que el hecho de que yo me pare y trate de decirte correctamente y te diga, la pared es roja? Entonces tú vas a decir, ¿qué crees, que soy tonto? Como para que me hables así. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero los que hemos vivido en países donde se habla un lenguaje diferente al nuestro, a veces la gente nos habla así. Y entonces, ¿me estás entendiendo, verdad? Y uno se siente mal porque dice, pero yo no, o sea, le digo, me puede costar hablarte, pero no tienes por qué hablarme como si fuera un niño, ¿no? Entonces, la información se ve afectada justamente por el hecho de que estás tratando de decirme las cosas correctamente, ¿no? Entonces, hay factores que condicionan. No basta con que las palabras sean entendibles para que haya una buena comunicación. El hecho de que yo te hable con... Oye, tienes que hablarle a todos con un lenguaje como si fueran niños. Y ya, todo el mundo va a entender. Eso no es cierto, porque yo me puedo sentir mal porque me hables así. Por ejemplo, también, si el mensaje es correctamente preparado por el comunicador, el resultado siempre será positivo. O sea, yo me preparé, hice ilustraciones, organicé mi mensaje, lo ordené, introducción, cuerpo y conclusión, entonces siempre será positivo. No, porque la comunicación es un trabajo mancomunado. Debemos estar atentos al intercambio comunicacional inmediato. O sea, tenemos que prepararnos a saber que lo que yo voy diciendo tiene que ser recibido por la otra persona. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a mirar para otro lado? Yo tengo un excelente mensaje, pero no he logrado ganar su atención. Algo que yo hice hace algunos años y que siempre me gusta recordarlo. Yo tenía que predicarle a un número gigante de adolescentes. Entonces yo sabía, uno que tiene que hablarle a adolescentes sabe a lo que está preparado, ¿no es cierto? Ellos prestan atención si quieren, ¿no es cierto? Ellos si quieren van a prestar atención. Entonces yo agarré y el día anterior yo grabé la introducción de lo que yo iba a decir. Lo dejé grabado. Entonces cuando me invitan a pasar, por supuesto todo el mundo habla que habla, como 500 ahí adolescentes, cada uno por su lado. Entonces yo me paré y pusieron la grabación y yo empecé a hablar y yo le hice como que estaba diciendo lo que la grabación estaba diciendo, pero como a los 20 segundos, como nadie me hacía caso, yo tampoco hacía caso. Entonces yo seguía hablando y yo estaba, pero seguía saliendo mi voz.
Entonces, en ese momento, los muchachos empezaron a decir, ¿y aquí qué está pasando? Porque yo empecé a tomar agua, me fui a hablar con él, mientras yo seguía, bienvenido y no sé qué, y la cosa, y eso logró que ellos se comuniquen conmigo, ¿no? O sea, que por fin logré, y yo les dije, finalmente les dije, aquí lo importante no es lo que yo voy a decir, sino que juntos nos pongamos de acuerdo de que ustedes me quieran prestar atención y de que yo quiera decirles algo. O sea, y eso sirvió mucho porque lo importante es entender que la comunicación es un trabajo mancomunado. Yo tengo que buscar que los dos trabajemos por comunicarnos y entendernos, ambos. También sabemos que muchos dicen que el problema de la comunicación radica en el oyente, que no le presta atención al mensaje. Yo tengo un excelente mensaje, pero no quisieron oírme. Entonces, debemos también ver, como en la ilustración anterior, que ganar la atención es uno de los aspectos más importantes en el proceso de comunicarse. Y aquí hay algo que nosotros debemos entender. A veces nosotros no nos damos cuenta del factor importantísimo que es la introducción, el llamar la atención de la persona que nos va a oír. Por ejemplo, sucede en las iglesias que si nosotros venimos a prestarle atención a un predicador al quien ya conocemos, en quien le hemos depositado nuestra confianza, este predicador no necesita una mayor parafernalia para ganarse la atención porque se la ha ganado personalmente. La gente viene a oírlo a él. Entonces, esa persona va a empezar a exponer su tema y la gente va a estar completamente atenta. Sin embargo, si viene Perico de los Palotes a pararse en ese mismo lugar, va a tener que ganarse la atención de los oyentes y va a tener que trabajar profundamente la introducción para poder ganar algo que la otra persona ya la tiene ganada por sus muchos años, por su experiencia o por el cariño que la congregación le tiene. Entonces, el problema de la comunicación no radica en que el oyente no presta atención, sino que nosotros no hemos sabido ganar su atención. Y ese es uno de los trabajos que nosotros tenemos que alcanzar. Algunos dicen que los antecedentes de las personas no son importantes, sino solo el mensaje. Lo que yo quiero dar es lo más importante, lo que la persona es no importa, lo importante es que me entienda en este momento. Y ese es un error, porque sin el entendimiento de la cultura y los antecedentes de las personas, nunca se logrará una verdadera comunicación. Yo tengo que saber a quiénes me estoy dirigiendo. Yo tengo que saber con quiénes yo estoy hablando, qué edad representan, en qué momento de su historia se encuentran, aunque sea de manera general, pero tengo que saber reconocerlo para poder generar una comunicación efectiva. Yo tengo que saber qué palabras voy a usar con este grupo humano, pero necesito conocer los antecedentes de las personas. También se dice de manera equivocada que la comunicación de la palabra de Dios es siempre comunicación de un solo canal. Ah, no. La palabra de Dios es autoritativa. Estoy hablando en el nombre de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, un solo canal, es lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, a pesar de que esta frase es cierta, el llamado de atención, el que tenga oídos para oír, que oiga, está hablando de que se tiene en consideración al que está oyendo. Entonces, ningún tipo de comunicación puede darse mediante un solo canal. Necesitamos reconocer a las personas lo que están pasando, lo que están sintiendo y poder siendo afectados de una manera u otra por lo que está pasando en el auditorio. También se dice, por ejemplo, que la credibilidad y la sinceridad del comunicador es lo más importante en la comunicación. Si es una persona creíble y si es una persona sincera, está ganado. Sin embargo, puede ser una persona creíble y sincera, pero puede ser un mal expositor. Y estamos en problemas. Credibilidad y sinceridad deben ir acompañadas de efectividad en la comunicación del mensaje, en aquello que yo quiero decir. También se dice equivocadamente que un mensaje siempre está enfocado en el futuro cambio del oyente. Yo te estoy hablando para que hagas algo después.
Sin embargo, un mensaje debe mirar al pasado, a los antecedentes, al presente, las circunstancias, el método que estoy usando y al futuro cambio del oyente. Una comunicación involucra el pasado, el presente y el futuro. Es analizar de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Yo no puedo mostrarle la ruta a alguien si es que no sé en dónde está parado y si es que no presento una óptica del presente y una interpretación del pasado para poder enseñar con respecto al futuro. Entonces, estas son solamente algunas ideas que nosotros vamos a ir desarrollando en el futuro, pero que son importantes que las veamos para que entendamos que la comunicación involucra una línea abierta entre algo que nosotros conoceremos con el nombre de el transmisor. Vamos a hacerlo un poquito técnico este asunto. Un transmisor es donde empieza el proceso de comunicación. Así se le denomina a la persona que transmite el mensaje, el comunicador. El comunicador es el transmisor. El transmisor, para comunicarse efectivamente, necesita un receptor. De nada vale que yo decida dar un gran mensaje si es que no hay quien lo escuche. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el mundo evangélico existía una gran tradición de la predicación callejera, por ejemplo, ¿no? De que alguien se paraba y la gente se paraba a escuchar. Cuando con los tiempos que han cambiado hay poca gente que se para a escuchar y a veces ve uno a personas que están paradas en medio de la calle y tú no sabes a quién le está hablando, ¿no? Y está hablando con suma autoridad, pero no hay nadie quien esté escuchando. Mi padre en los años 80 puso una enorme antena en el techo de su casa y se decidió ser radioaficionado. Ustedes se acuerdan en los tiempos de radioaficionado de la antigüedad. Entonces uno tenía como no sé cuántos miles de canales y uno empezaba a girar y empezaba como a mandar saludos a ver quién contestaba, ¿no? A ver, había un momento en que alguien contestaba, pero uno no se ponía a hablar de cosas de la vida, sino que uno empezaba a dar como un código de señal para ver si había otra persona, hasta que otra persona aparecía. Entonces, de la misma manera, una correcta comunicación involucra un transmisor, pero también tengo que tener un objetivo, un receptor, y esta persona es una persona que advierte y es capaz de recibir el mensaje. O sea, no es solamente que yo soy un transmisor, sino que la otra persona advierte que yo estoy tratando de decirle algo a ella, ¿no? Yo no puedo hablarles a ustedes de espaldas. Yo estoy hablándoles de frente porque estoy tratando de comunicarme con ustedes. Los estoy mirando para que ustedes adviertan que lo que estoy diciendo es para ustedes y no para el grupo de la otra materia. Es a ustedes a los que les estoy hablando. Luego es necesario que haya un código. Cuando estamos hablando del código, estamos hablando del lenguaje o grupo de símbolos determinados que sirven para formular y comprender un mensaje y que debe ser compartido tanto por el transmisor como por el receptor. ¿En qué idioma nosotros vamos a hablar? Y no solamente es el idioma, sino que tiene que ver con las características del tema que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a hablar de deportes, tiene un código de transmisión. Vamos a hablar de religión, tiene un código de transmisión. Vamos a hablar de política, hay un código de transmisión que nosotros tenemos que saber relacionar unos con otros. Por ejemplo, si yo me paro en medio de la calle, afuera de un estadio, y empiezo a hablar del resultado de la justificación que es producto de la propiciación que Cristo ha realizado en nuestro favor desde tiempos inmemoriales, difícilmente la gente va a poder entender porque el código no es solamente el idioma, sino tiene que ver también con el momento y el grupo de personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. Transmisor, receptor y código. Y el código, estas dos personas están rodeadas por un ambiente. Y este ambiente es el lugar, no necesariamente físico, en donde la comunicación se desenvuelve. Esto incluye la historia personal de cada participante, su contexto, su cultura, etcétera, etcétera. El ambiente es el lugar físico o no físico en donde nosotros realizamos la comunicación y que involucra todo lo que yo soy y todo lo que tú eres. Luego existe un canal. El canal es conocido como el medio comunicante. Es básicamente el método usado para comunicar el mensaje,
¿cómo es que yo te voy a hablar? ¿A través de qué medio te voy a hablar? ¿Es una charla, es una clase, es una conversación? Si yo estoy conversando con Janine, yo no estoy usando este mismo tono. Yo no hablo con ella en este tono. Este tono es el tono de la comunicación general, de una enseñanza, ¿verdad? Sería muy extraño que el canal que yo use para hablar con ella sea este tono, porque sería muy informal. Entonces depende de cómo nos estamos comunicando, nosotros escogemos un canal. Luego de ese canal, ahora que tenemos todo listo, ahora tenemos el mensaje. El mensaje es la idea, el pensamiento o el conocimiento que el transmisor desea dar a conocer. Yo tengo una idea basada en un libro o en algo que yo he visto o he conocido. Este es un gol, ¿verdad? Un gol en el fútbol. Entonces, esto es algo que yo quiero transmitir. Ahora, es muy fácil. ¿Por qué no lo transmito ya? Simplemente lo comento para que mi receptor lo reciba. Sin embargo, hay un problema. Y el problema es el ruido. El ruido son todos los factores externos que intervienen y son capaces de alterar e interferir la transmisión del mensaje. Estos pueden ser físicos, fisiológicos, psicológicos, culturales, sociales, etc. Por ejemplo, la hora, el sueño, ¿verdad? El llanto de un niño, el hambre, me suena el teléfono. Son todos los diferentes aspectos que hacen que esto que yo voy a decir no llegue tan fácilmente como yo esperaba. Ahora, es importante reconocer que el ruido es permanente. Siempre hay ruido. Hay ruido porque somos humanos. Hay ruido porque en este momento ustedes están pensando cosas. Hay ruido porque es tarde en la noche y empezamos a sentir el peso del día. Ese es ruido. Por más que ustedes quieran no sentirse afectados por esto, el ruido es permanente. Yo tengo que luchar contra este ruido. Ahora, no solamente está el ruido, sino que luego empieza un proceso de decodificación. El receptor decodifica el mensaje dando sentido a lo recibido. Toda decodificación no es siempre limpia debido a que todos los factores anteriores entran en juego. ¿Cuánto de esta idea recibe mi receptor? Pues media idea. ¿Cuánto de mi libro? Pues medio libro. ¿Cuánto de la jugada? Bueno, la jugada sin el gol, ¿no? O sea, el receptor es capaz de recibir, pero no es capaz de recibirlo todo. Entonces, en toda comunicación donde todos estos factores intervienen permanentemente, estemos en nuestra casa, sentados en nuestra mesa, cenando y conversando con la esposa, todos estos factores intervienen permanentemente en la conversación con nuestros hijos, con nuestros compañeros de labores, con nuestros jefes o con nuestros subordinados, en la iglesia, en la predicación. Todos estos factores siempre intervienen y siempre la capacidad de recepción del receptor nunca será al 100%. Lo cierto es que entonces yo voy a buscar siempre, lo que siempre voy a buscar es una respuesta. Los receptores no aceptan los mensajes como esponjas automáticas. Ellos más bien responden a ellos voluntariamente. Por eso es necesario verificar algún tipo de respuesta que evalúe la eficacia de la comunicación. De todo este proceso, yo me quedo con que mi receptor me habla de la pelota, de fútbol, ¿no? Porque en uno de los aspectos de lo que le hablé fue de fútbol. Entonces yo tengo que buscar algún tipo de respuesta. Si yo estoy hablando contigo de comunicación, tú no me puedes responder en términos de tu vida en Nueva York, porque estamos en problemas, ¿verdad? O sea, tiene que haber algún tipo de relación. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente, y con esto vamos a cerrar esta larga introducción de muchos detalles, pero que solamente tenían como objetivo mostrarles una sola idea. La comunicación es compleja, la comunicación demanda de nosotros estar apercibidos de su complejidad, saber que nosotros estamos luchando permanentemente con una serie de elementos que afectan, interrumpen la comunicación,
que la comunicación implica una competencia por ganar la atención de nuestros oyentes y que siempre será una guerra sangrienta, especialmente en nuestro tiempo, especialmente en tiempos en que estamos tan saturados de información y tanta información superficial que no estamos listos ni preparados para poder escuchar con atención algo que realmente valga la pena y poder profundizar en ello. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Yo creo que este es el verso clave de nuestra materia, que vuestra conversación, ¿no es cierto? No dice que tu conversación, sino que es nuestra conversación, ¿no es cierto? Una conversación involucra más de una persona. Sea siempre con gracia, ¿no es cierto? Esto es un regalo inmerecido. O sea, siempre entendamos la conversación y la comunicación como un regalo de gracia. Es algo que tú te abres voluntariamente a escucharme y yo me abro voluntariamente a entregarte de lo que hay en mi corazón. La gracia es fundamental, pero también es fundamental el sabor, sazonada como con sal. Y aquí no tiene que ver con el hecho de evitar la corrupción, no, porque habla de sazón, ¿no es cierto? El sazón es el sabor. Entonces no está hablando de profundidad, está hablando de que tenga este condimento que le dé sabor a la conversación. Es gracia y sal para que sepas cómo debes responder a cada persona. Interesantemente, el apóstol Pablo no habla del contenido, pero sí hay gracia y hay disposición a hacerlo bien, a darte a entender. Entonces el contenido va a poder tener un canal por donde circular de manera correcta, para que sepas cómo debes responder y nuevamente a cada persona. No hay recetas, no hay grandes fórmulas. A cada persona, gracia, sazón, a cada persona. Entonces, esa es básicamente la invitación que yo tengo con ustedes y esa es básicamente la idea final de esta introducción, larga introducción. Vamos a comunicarnos, vamos a aprender a hacerlo, vamos a descubrir la complejidad de la comunicación, vamos a encontrar herramientas para poder hacerlo de la mejor manera posible y vamos a poder aplicar nuestro corazón a entender la naturaleza de la comunicación y cómo poder aplicarla efectivamente en la comunicación de la palabra de Dios.